¿Me acompaña una aventura con el Espíritu Santo? ¿Sí? Creo que va a ser una aventura linda. Esta palabra está en Isaías capítulo 10, versículo 27. Agenda en su corazón. ¿Sí? Isaías capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo, escuche, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Wow, ¿cuántos andan cargados, agobiados? Tengo una buena noticia para ti: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de Julio César? Julio César dijo una frase: vine, vi y conquisté. ¿Conoce esa frase? Vine, vi y conquisté. Este es un libro muy singular porque fue escrito por Isaías. Isaías tenía un nombre especial. Sí, lo llamaban el San Pablo del Antiguo Testamento, el príncipe de los profetas. De hecho, el libro de Isaías, sí, lo llaman el quinto evangelio. ¿Por qué? Justamente por eso, por la similitud del mensaje que Isaías da al pueblo de Dios. Un mensaje muy singular porque a nosotros los cristianos nos lleva a amar y profundizar más a la persona y propósito de Dios. Por eso es importante que usted se acerque a este libro y conozca más, ¿sí? El libro de Isaías nos demuestra el conocimiento de Dios, el renunciamiento y una vida intensa en comunión con el Espíritu Santo, con Dios. Es un libro hermoso. Isaías, de hecho, el nombre Isaías significa Dios salva. ¿Por qué? Porque Isaías fue enviado en un momento muy especial que estaba viviendo el pueblo de Israel. Había cometido muchos errores. Para que usted entienda mejor, este libro, en el momento que se escribió este mensaje, era un momento a nivel mundial y político, donde tanto los príncipes, los gobernantes, como los sacerdotes cometieron un error. Abandonaron al pueblo y se enfocaron en su extravagancia personal. ¿Qué sucede cuando uno entra en la egolatría? Cuando entra en el egoísmo, el egocentrismo personal. El pueblo se desmoraliza. Los gobernantes como los sacerdotes fueron puestos para traer valores, principios, moral a la sociedad. Pero cuando el pueblo se enfocan en ellos mismos, los reyes, y los gobernantes, trae un daño a la sociedad, se desmoraliza. De hecho, esto sucedió. ¿Cuál fue la consecuencia de que los reyes y los gobernantes, como los sacerdotes, abandonaran al pueblo de Israel? ¿Sabe cuál fue? Esto trajo idolatría al pueblo de Israel. Fue tanta idolatría que terminaron adorando al rey Moloc, a un dios Moloc. Era un dios de perversión, era un dios de inmoralidad. ¿El pueblo de Israel, pastor? Sí, el pueblo de Israel. Y para que usted entienda la gravedad de la desmoralización que tuvo el pueblo de Israel, que terminaron ofrendando niños al dios de Moloc. Sacrificaban niños judíos al dios de Moloc. ¿Vio lo que produce tener reyes y sacerdotes pendientes de ellos mismos? Ególatras. El daño que produce. Por eso usted tiene que orar. Esta iglesia, nosotros oramos todas las mañanas. Estamos orando por
el gobierno de la provincia de Corrientes y por la nación argentina. El apóstol Pablo dijo: oren por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Si usted ora por los gobernantes, gracias a su oración, trae al pueblo correntino dos cosas, dice el apóstol: quietud y reposo. Cuando el pueblo de Dios deja de orar, la sociedad se desmoraliza. Por eso dice el apóstol también: los hijos de este mundo esperan la manifestación de los hijos de luz. Si nosotros dejamos de orar por los gobernantes, grave cosa va a suceder en Corrientes. Amén. Porque Dios le dio el privilegio de poder mover la mano de Dios sobre Corrientes. Y este año 2025 tenemos las elecciones. Viene un cambio de gobierno a Corrientes. Se cambia gobernador, vicegobernador, intendentes, concejales, diputados, senadores. Un cambio muy grande viene a esta sociedad. Usted, como hijo de Dios, tiene que estar en mucha oración, pidiendo a Dios los futuros gobernantes que tengan moral, que tengan valores, que tengan principios, que tengan buenas costumbres, porque eso hará que el pueblo correntino también viva de la misma manera. ¿Está entendiendo, iglesia? Vemos a un pueblo aquí desmoralizado, un pueblo que se desmoralizó porque sus sacerdotes empezaron a enfocarse en ellos mismos, en sus objetivos personales, en su satisfacción personal. Cuando hay un cambio en el corazón del ser humano hacia ellos mismos, es grave. Es grave porque viene lo que llamamos malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, corrupción. Porque empiezan malversación familiar, dineros fraudulentos que por conveniencias personales se enfocan en familia, en empresas cercanas de amigos. Hay un daño que sucede en la sociedad. Ese dinero que se debería distribuir para la sociedad se distribuye a amistades cercanas. Por eso usted tiene que orar mucho por los gobernantes, amén. Para que todo, aún por los legisladores, para que las leyes de Corrientes sean leyes que bendiga a este pueblo, no leyes inmorales que benefician a unos pocos y el resto padece. ¿Está entendiendo? Esto me hace recordar mucho a la viuda y el juez injusto. ¿Usted conoce esa parábola del Señor? Era una viuda. ¿Sabe qué? La viuda en aquel entonces era muy difícil ser viuda. Hoy aquí en la iglesia tenemos unas viuditas ricas. ¿Sí? Están felices, ya tenemos una viuda. Están felices las viudas. Pero en aquel entonces no es como ahora. En aquel entonces una mujer viuda era algo muy vulnerable. Porque tener un esposo era como tener un techo, tener protección. Hoy no. Antes no. Entonces era lo más vulnerable en la sociedad, eran las viudas. Vemos acá que esta viuda se acerca a este juez porque tenía una situación pendiente, un caso que les estaba padeciendo. Y la Biblia destaca al corazón del juez de la siguiente manera. Dice que este juez no temía a Dios ni respetaba a hombres. Cuando una persona no tiene temor de Dios, no respeta a los hombres. ¿Qué es el temor de Dios, pastor? El temor de Dios es entender que cada decisión que yo tomo tiene consecuencias. Si son decisiones malas, tiene consecuencias malas. Cuando yo respeto a Dios, cuando yo venero a Dios, pienso en mis decisiones. No lo hago al impulso y conveniencia. Hoy no me gustó tu cara, chau. No. Cuando yo tengo temor de Dios, mi vida cambia mi perspectiva. Pienso en las consecuencias que puede generar en el corazón de mi hermano. Por eso es que cuando los gobernantes se enfocan en ellos mismos, ¿qué reinó en la sociedad? Idolatría. Cuando reina Dios, hay un cambio. Las personas miran a las personas. Isaías tenía una característica. Isaías era un hombre muy humano, un hombre muy sensible a la humanidad.
De hecho, amaba a los seres humanos. Toda persona que tiene contacto con Dios tiene que amar a los seres humanos. ¿Está entendiendo? Ahora, el mensaje de Isaías no era nada fácil, porque tenía que hablar de acusación, amenaza y exhortación. El pueblo de Dios se desmoralizó. Entonces Dios tiene que usar a alguien que le diga las cosas, que se llama exhortación. A veces no nos gusta eso, pero Dios tiene que traer un mensaje, porque Dios ama a sus hijos. Y la Biblia, ¿qué dice? Que todo padre que ama, disciplina. Y este pueblo no estaba entendiendo, entonces Dios tuvo que buscar una herramienta para disciplinar al pueblo de Israel. En este entonces, para que tenga mayor conocimiento del contexto, Israel estaba dividido. Se llamaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus y el reino del sur por 2 tribus. ¿Sí? Era un momento muy, muy difícil para Israel. Esto se dividió como consecuencia de Salomón, que levantó los impuestos. Luego vino su hijo Roboam y mantuvo los impuestos altos. Entonces se quejaron el pueblo de Israel, dijeron: son muy altos los impuestos. Y Roboam no hizo caso, entonces se dividió el reino. Por eso viene la división. Isaías estaba en el reino del sur, vivía en la parte de Judá. En esta situación Dios hace algo. Como el pueblo de Dios se desmoralizó, y Dios siempre piensa en sus hijos. ¿Cuántos saben eso? Dios siempre piensa en sus hijos. Dios levantó una vara para corregir a su pueblo. Esa vara se llamaba Imperio Asirio. Un imperio que Dios levantó y gobernó, conquistaron todo. El imperio asirio conquistó todo, excepto Jerusalén. Conquistó el reino del norte, conquistó Judá, pero no pudo conquistar Jerusalén. Solamente la sitió, la rodeó. ¿Por qué? Porque Jerusalén tenía un rey que tenía temor de Dios. Y ese rey clamó a Dios y Dios respondió. Si alguien te está sitiando, si hay enemigos rodeándote, si clamas a Dios, Él te responderá, te lo aseguro. Y sabe que en ese momento Dios envió un ángel a cuidar a Jerusalén. ¿Sabe lo que hizo el ángel? Mató a 185,000 soldados. Entonces se apartaron de Jerusalén el imperio asirio. Imperio asirio que no entendió algo. ¿Qué no entendió el imperio asirio? No entendió que era Dios interviniendo. Por eso la conquista de ellos. Ahora, el imperio asirio tenía ciertas conductas no gratas. Esto lo vemos en el versículo número 1. ¿Qué conducta tenía? Escuche. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Esa era la conducta del imperio. Eso estaban haciendo con el pueblo de Dios. Pero ellos se olvidaron de que fue Dios quien le dio el permiso. Hay 2 cosas que tenemos que entender, iglesia, que son consecuencias de los hijos de Dios. Hay cosas que Dios permite, siempre y cuando tu vida esté a cuenta con Dios. Y hay cosas que son decisiones, malas decisiones, que traen sus propias consecuencias. ¿Sí? Esa no tiene que ver con Dios. Pero si vos estás a cuenta con Dios y haces las cosas que Dios te dijo que hagas, y vienen situaciones difíciles a tu vida o crisis, es Dios quien está permitiendo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios quiere purificar, quiere corregir ciertas cosas en tu corazón que no están siendo gratas ante sus ojos. ¿Estás entendiendo? Dios levantó al imperio asirio para corregir y purificar al pueblo de Dios, porque estaban haciendo mal las cosas, estaban poniendo idolatría, estaban desmoralizados el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Levantó a este pueblo. Fíjese lo que dice en el versículo número 8 al 12. Perdón, del 5 al 6. Acá va a entender mejor.
Cuando el Señor termine, acá está, acá usted va a entender el propósito de Dios con el imperio asirio. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, ahí vemos que estaba trabajando en Jerusalén. Él dirá: castigaré el fruto del orgullo corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos. Más arriba dice: ay Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Vemos a Dios que estaba usando a Asiria como una simple vara para los hijos de Dios, para corregir a Jerusalén. Pero hay algo que se olvidó a Asiria. Se olvidó que a pesar de la idolatría que había caído el pueblo de Dios, seguían siendo hijos de Dios y seguían teniendo al Dios Todopoderoso. Por eso Dios le dice: cuando termine mi trabajo, Asiria, cuando termine de hacer el trabajo que estoy haciendo en el corazón de mis hijos, yo me encargaré de ti y me ocuparé de tu orgullo y tu arrogancia. ¿Cuánto dicen amén? A veces, hermanos, decimos wow, y muchos me miran y me dicen: wow, qué difícil. No, dígame usted con la mano en el corazón si a veces suena muy parecido como hablamos nosotros. A veces nos preguntan: ¿cómo te recibiste? Y bueno, yo estudié mucho. ¿Cómo alcanzaste la empresa que alcanzaste? Bueno, ¿cómo tienes el matrimonio que tienes? Bueno, y si vamos al punto de vista espiritual, hablamos con personas de Dios y bueno, ¿qué iglesia que tienes? Lo que pasa es que ¿no hablamos igual muchas veces? Queremos acusar a Asiria, pero ese en nuestro corazón es lo mismo. ¿Cómo se llama eso? Se llama orgullo. Si hay algo que a Dios no le agrada, es el orgullo del corazón. ¿Qué es el orgullo, pastor? Es un concepto más alto del que tenemos que tener de nosotros mismos. Donde hay orgullo, no hay amor. ¿Usted quiere ver una persona desamorada? Mira al orgulloso. El que tiene amor, en esa persona no hay orgullo. Por eso la Biblia, cuando define al amor, en Juan dice: en esto consiste el amor. De tal manera Dios amó al mundo, que envió a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es el amor? Entrega. ¿Qué es el amor? Entregarme del todo, dar, servir. ¿Está entendiendo? Pero muchas veces, hermanos, nuestro corazón no hay amor, símbolo que hay orgullo. Cuando hay orgullo hay egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Quiere escuchar a una persona orgullosa? Habla de él mismo o de ella misma, de sus logros personales. Por eso Dios se levanta contra Asiria, porque Asiria no entendió que era Dios el que le dio la conquista. Era Dios el que le permitió alcanzar lo que alcanzó. Entonces Dios se iba a ocupar de eso. Quiero decirte algo: aquellas personas que tienen este corazón, Dios se ocupa. Si hay algo que a Dios no le gusta, es el orgullo y la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Es creerme que estoy en una posición superior a todos. Lo miro desde arriba, entonces lo menosprecio. A Dios tampoco le gusta la arrogancia. Dios aborrece ese tipo de corazón. Por eso tenemos que rever un poquito en nosotros cómo está nuestro corazón. La Biblia se trata del corazón. Me acuerdo cuando empecé a trabajar en la administración pública. Antes estaba en la parte privada. Yo no sabía un poco de mí, ¿no? Pero empecé a trabajar en la parte contable y Dios me puso a una persona. Porque a veces acá se llamó Asiria, pero quizás en tu vida se puede llamar un jefe. Se pueden llamar un hermano, un vecino, un abogado.
Se puede llamar diferentes nombres. Puede llamarse un papá o una mamá. Asiria puede ser para usted cualquier situación que le está agobiando. Y me acuerdo que Dios me puso una personita así de chiquita, una contadora, como jefa. Me hizo ver las estrellas, hermano. Me hizo ver las estrellas esa. Yo me creía que sabía todo. Me creía que era el súper trabajador. Aún me quedaba media hora más tarde, una hora más tarde, con tal de mostrar mi capacidad. Y me encontraba todos los errores habido y por haber. Dios me trató con esa contadora. Me trató. Me pisó bien pisado. Por eso cuando hay persona orgullosa, tengo una mala noticia: vas a ser humillado. Porque el que se exalta, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo exalta. Donde hay orgullo, va a haber pisoteo de parte de Dios. Dios no le gusta el corazón orgulloso. Por eso el apóstol Pedro dijo: vístanse cada día de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Resistir significa Dios cierra los cielos con la persona orgullosa. La persona que tiene orgullo y arrogancia no piensa en los demás, piensa solo en él. Por eso abandona todo lo que le perjudica a él o a ella. Eso es algo que hay que trabajar en el corazón. Proverbios 21:4 dice: los ojos altivos, el corazón orgulloso y la luz de los malvados son pecado. ¿Qué es el orgullo? Pecado para Dios. Salmos 18:27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás al de los ojos altivos. ¿Se da cuenta el corazón de Dios hacia aquellas personas así? Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Al altivo Dios lo mira de lejos. Por eso se enojó con Asiria. El rey Asiria dijo: mis guerreros son más importantes que los reyes de esta tierra. Se olvidó que la conquista, como comencé hablando de Julio César, lo que vi, conquisté. A veces nos olvidamos que todo lo que alcanzaste te lo dio Dios. Alcanzaste un matrimonio, te lo dio Dios. No lo tenías. Alcanzaste un negocio, te lo dio Dios. No lo tenías. Alcanzaste un trabajo, alcanzaste hijos, te lo dio Dios, porque la Biblia dice que los hijos vienen de Dios. Son aljabas que Dios te los da. ¿Estás entendiendo? Son flechas que Dios te los da. Pero muchos no entienden esto, iglesia. ¿Qué le dice Dios al imperio asirio? Al rey le dice: ¿se gloriará el hacha contra el que ella corta? ¿Se ensorbercerá la sierra contra el que la mueve? Era un simple hacha el pueblo asirio, movido por la mano de Dios. Somos simple instrumento de Dios, pero a veces no creemos que somos más. Si has alcanzado algo hoy, es porque Dios te lo dio, pero te olvidaste. Es tanto el autoestima elevado que tienes de ti que te olvidaste que fue Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Avísale a tu cara. Dios aborrece el orgullo. Dios no le gusta la persona arrogante. Y trajo castigo sobre Asiria. Por eso a veces hay personas que tratan tu corazón. Algunas quizás son malas decisiones tuyas, pero hay otras que Dios permite, porque quiere trabajar con tu autoestima, quiere trabajar con tu manera de ver, de creerte ser algo cuando no eres nada. A Dios le gusta a los humildes y los atiende, los escucha.
¿Cuánto dicen amén? Jesús se sumó a esto en Lucas 17:10 y dijo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer lo hicimos. Si hiciste algo para Dios y dio fruto, fue Dios. Soy un simple siervo que obedezco. Nadie se debe gloriar por nada. De hecho, la Biblia nos dice: ¿en qué se debe gloriar el hombre? Dios dice: en conocerme y en alabarme. Solamente en conocer a Dios y alabarlo puede ser nuestra jactancia. Fuera de eso, no. Dios cierra los cielos a aquellos que tienen un corazón así. Dios quiere que entiendas, iglesia, algo. Siempre Dios responde a sus hijos. Si hay una vara que está en contra tuya, clama a Dios y Él te responderá. ¿Cuánto dicen amén? Algo importante de esta palabra es que la unción de Dios, que representa el Espíritu Santo, es el poder que te libertará de todo yugo opresor que en este tiempo viene sobre ti. A veces no pueden ser personas, quizás no, tampoco puede ser compañeros o lo que sea. Quizás puede ser una carga de pecado en tu corazón o debilidades en tu vida, que son las que te está impidiendo alcanzar cosas en Dios. Dios te dice en esta misma noche también: el poder del Espíritu Santo, con la unción, que es la presencia de Dios, va a pudrir ese yugo de carga de pecado y debilidades que te están atando y no te están permitiendo que te extienda, que conquistes y que avances. Amén. Para ir finalizando, número 1, Dios nos pide algo importante: que nos apartemos del orgullo y la arrogancia. Soltemos la independencia de Dios, la autosuficiencia. Número 2, que nos enseña que dejemos poner nuestra confianza en los hombres. ¿Por qué dice esto? Porque ¿qué hizo el pueblo de Judá, que estaba a cargo de Acaz? Se unió Israel, se unió con Siria para atacarle a Judá. Dios le habla a Judá y le dice: Judá, confíen en mí, yo los voy a libertar. ¿Qué hizo Judá? Se asoció con el pueblo asirio. Le costó caro. ¿Qué le costó? Tuvo que entregar todo el oro del templo del Señor. ¿Y qué pasó? Tomaron Judá. Pero a pesar del error que cometieron contra Dios, Dios igual los perdonó y los amó. Muchas veces puedo decir: pero me he equivocado tanto, pastor. Me sigo equivocando una tras otra. Sigo cometiendo errores. Dios me dice que me ama y yo sigo cometiendo errores. Quiero darte una buena palabra de Dios. Dios te sigue amando. Si confesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y también para limpiarte de toda maldad. ¿Estás entendiendo? Siempre Dios te ama. Dios te ama con locura. Tercero, a pesar de nuestros muchos errores que cometimos, Dios sigue siendo Dios. Aún a veces, ¿saben qué? Confiamos en la ciencia. ¿Es malo? No es malo confiar en la ciencia. Lo malo es que tienes que entender es que la ciencia es limitada. O sea, pastor, no tengo que ir al doctor. Tienes que ir al doctor. Pero saber que la ciencia es limitada. Pero cuando pones tu corazón como centro a Dios, el poder de Dios es ilimitado. Y puede lograr lo que nadie ni la ciencia puede hacerlo. Es importante depender de Dios. Si hay algo que nos enseña esta enseñanza, es que, valga la redundancia, es que debemos depender de Dios y confiar plenamente en Dios. Aunque nos rodee un ejército contra mí, no temeré. Amén. Porque nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienes que confiar en Dios. Número 4, Dios traerá justicia ante nuestros enemigos. Traerá libertad de nuestras áreas débiles y cargas de pecado. Dios nos pide algo solamente: confiemos en Él. Confía en Él. Él te traerá la libertad que estás esperando.
¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios, el nombre ungido significa Mesías. Dios ya envió el ungido a la tierra para libertar a los oprimidos, a los afligidos. Aquí está el Espíritu Santo en este lugar. Por eso quiero animarte en esta noche. Pero hay algo puntual, hay cosas que desechar en esta noche. Desecha el orgullo, desecha la arrogancia. Dios luego se ocupó del pueblo asirio y los fulminó. Y después de esto levantó el remanente de Israel, de Judá. Amén. Siempre Dios, a pesar de los achaques, a pesar de lo que sea, siempre Dios va a terminar levantando a su pueblo. Primero comienza con los de su casa a tratar y después se ocupa del resto. Amén. ¿Cuál es la vara que Dios está trabajando en tu corazón? Dale gracias al Señor. No te enojes. Dale gracias al Señor. Porque hay algo que yo aprendí en todos los tratos de Dios con mi vida. ¿Saben qué? Que los ojos de Dios están sobre mí. Si estás pasando situaciones difíciles, si estás pasando crisis, tengo una buena noticia. Los ojos de Dios están sobre ti. Tienes que ponerte contento. Porque tanto te ama Dios que está trabajando en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, por favor, en esta noche. Julio César dijo: vine, vi y conquisté. Orgullo. Pero Carlos V dijo lo siguiente: vine, vi, pero Cristo conquistó. Quiero enseñarte algo, iglesia, de parte del Espíritu Santo. A partir de hoy, que quitaste de tu corazón el orgullo y la arrogancia, cada cosa que logres, tienes que decir: Cristo conquistó. Si Dios te da un matrimonio, Cristo conquistó. Te da hijos, Cristo conquistó. Si Dios te da un buen trabajo en blanco con jubilación, Cristo conquistó. Si Dios te da un buen negocio, una gran empresa, Cristo conquistó. ¿Estás entendiendo? David cometió un error grave en un momento de muchas conquistas. Él le llamó a uno de sus principales, llamado Joab, y le dijo: Joab, quiero que hagas un censo. Quiero que censes todo el pueblo. Joab le miró y le dijo: pero mi señor, no hace falta censar, contar la cantidad que somos. Si tú eres el pastor de este rebaño que Dios te otorgó, todo es tuyo. ¿Para qué hacerlo? David le miró y le dijo: hazlo. Joab respondió, pero cuenta la Biblia que a partir de ahí Dios se enojó con David, porque su corazón se llenó de orgullo. Luego le tuvo consecuencias. David tuvo que pagar. Vino un profeta y le habló de parte de Dios. Le dijo: son varias cosas que vienen por este corazón orgulloso. Son varias cosas. Él eligió la menor consecuencia, pero tuvo que pagar un tributo, comprar una tierra y llevar una ofrenda a Dios, pidiendo perdón. Si en este tiempo te has confundido y te has creído ser algo y has creído que todo lo que tienes es tuyo, hoy es la noche para presentar esa ofrenda. Hoy es la noche para pagar tus tributos delante de Dios con un corazón quebrantado. Vino cuando se entera el hombre que le iba a dar el terreno, le dijo: no, yo no te puedo cobrar si tú eres mi rey, te regalo la tierra. David le miró y le dijo: no, yo jamás voy a dar algo a Dios que no me cueste. Dios pide corazones que realmente se quebranten en su presencia. Corazones que paguen el precio delante de su presencia, diciendo: Señor, aquí estoy. ¿Cuál es el precio, pastor? La Biblia dice en el Salmo: sacrificio no quiero, sino quebrantamiento de espíritu. Sacrificio no quiero, sino obediencia. Hay cosas que a Dios le agrada, es la obediencia y el quebrantamiento de corazón. Cuando alguien dice: aquí estoy, Señor, te pido perdón, me equivoqué, otra vez fallé, otra vez, Señor, me hablaste y yo
perdón, Señor. Caí y hoy padece mi familia mis consecuencias de mi orgullo. Pero gracias te doy por la palabra, Dios, porque hoy ha filtrado mi corazón y reconozco que mi carácter, Señor, mi corazón no es grato ante tus ojos. Por eso te pido perdón, Señor, y te animo a que empieces a elevar una ofrenda de quebrantamiento y de perdón delante de Dios. Si algo te has jactado, pide perdón al Espíritu Santo. Reconoce que somos hombres, que no somos nada, que si algo hemos alcanzado es porque Dios nos regaló. Nada es nuestro, todo es suyo. Y si Dios nos permitió la salvación, también fue porque alguien pagó y se llama Jesucristo de Nazaret. Y te animo a mirar ese sacrificio, porque es el sacrificio que venció el orgullo. Es el sacrificio que venció la arrogancia. Es tiempo de soltar. Camina en la humildad y los ojos de Dios estarán sobre ti. Camina en el quebrantamiento y Él estará cercano. Dile a Dios, yo no puedo solo. Yo a veces me aparto a solas. Hoy le contaba a una persona en particular. Y mi oración es esta. Señor, ¿cómo me cuesta ser padre? ¿Cómo me cuesta ser esposo? ¿Cómo me cuesta ser hijo? Y aún me cuesta ser pastor. Me siento incompetente, Dios. Por eso vengo a ti, Jesús. Porque solo tú puedes darme la habilidad y la competencia para poder seguir. Esa es mi oración. Porque reconozco que no soy nada y que Él es todo. Lo has hecho, te has quebrantado y le has dicho: hasta ahora la vengo haciendo mal, Dios. Busqué lo mío propio y la vengo pifiando. Ese es el momento para que te acerques y le digas a Dios: Dios, no levantes un imperio contra mí. Quiero romper esa vara que viene contra mí, elevando un corazón quebrantado, pidiéndote misericordia. Las consecuencias vendrán y yo tendré que poner el pecho a esta bala. Pero quiero, Señor, humillarme, hacerlo tomado de tu mano, porque estando contigo tendré sabiduría. Algo que le dijo Dios al rey de Asiria: pensaste que la sabiduría era tuya y yo te la entregué. Todo lo que has alcanzado es de Él. Hoy escuchaba a una mujer que decía algo: gracias, Señor, porque hoy no sentí dolor. A mí me impactó esa oración, porque hoy no sentí dolor. Es feo estar con dolores continuos y vos no sentís nada, pero aquel que tiene dolores agradece. Estamos quejando porque hay un 10% de nuestro cuerpo que está resentido, pero hay un 90% que está sano. Jesús, siendo Dios, en el milagro de los 5,000, dice la Biblia, tomó los 2 panes y los tres panes y los 2 peces, siendo Dios, y agradeció a Dios por lo poco. Y vos te estás quejando por lo mucho. Siendo Dios, agradeció por lo poco y lo multiplicó en mucho. Hay que cambiar la mirada y tener un corazón que le agradece, Señor. Aparta el orgullo de ti y toma la humildad. Humildad no es pensar menos de mí. Humildad es pensar menos en mí y poner mi mirada en los demás. Si no estás poniendo tu mirada en los demás, es símbolo que hay orgullo, es símbolo que hay ego. Si estás centrado en ti, en lo que te pasa a ti, lo que te duele a ti, y te olvidaste del dolor de los demás, hay un corazón que está enfermo.
Pero si te pones tu corazón en Dios y te pones a cuenta con Él, tu mirada hacia los demás cambiará. Y cuando veas a los demás, sentirás empatía y comprensión. Y ya no pensarás en tu dolor, porque Jesús no pensó en su dolor, pensó en ti. Y al pensar en ti, tu amor, y fue a la cruz. Y fue muy doloroso pasar por esa cruz. Pero siguió pensando en ti. En cada clavo pensó en ti. En cada lágrima y dolor pensó en ti. Pero Él venció el orgullo y la soberbia, inclinaciones del ser humano que viene desde el pecado de Adán y Eva. Jesús venció en la cruz. Te animo, iglesia, a que dependas de Dios y confíes en Él, y Él hará. Padre, bendigo esta congregación. Declaro, Señor, una congregación que se abraza de ti. Una congregación que se aparta del orgullo y la soberbia y la arrogancia. Y se toma de la humildad. Y dice a partir de hoy, Señor, dependo de ti. Y si hay algo que alcanzaré o que tú me das, viene de ti. Y te daré las gracias. Dios ama los corazones agradecidos, que agradecen por su respirar, por su caminar y su mover. Si hoy estás vivo, estás aquí, dale gracias. Padre, bendigo a esta iglesia. Bendigo a los que están conectados. Que tengan un hermoso día y que tengan una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nos vemos a todos los que están conectados. Muchas bendiciones. Saludos a su hermano que está al lado. Chau, 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 chau.